Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Sara Méndez, coordino el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Govicia, Asociación Civil de la Ciudad de Oaxaca. Agradecemos a los compañeros de la Alianza de Organizaciones que están presentando el informe en Ginebra y estamos también aprovechando este espacio para hablar, así como decía Sandra, en Guerrero la tortura continúa, en Oaxaca también, ¿no? Y queremos presentarles también los resultados de un reciente informe que acabamos de terminar, Impunidad y Negación de la Tortura en Oaxaca, y estamos analizando casos de tortura de los años 2017 y 2018. Código DH es una organización civil que trabaja en el acompañamiento integral de casos de tortura, entre otros temas, pero ese es uno de nuestros temas centrales. Y pedimos a nuestra compañera Patricia Cruz Ramos, psicóloga, perita también en la investigación y documentación de la tortura, ayudarnos a realizar este informe. Le voy a pasar la palabra también para que nos comparta sus resultados principales de los análisis que se realizaron. Este informe, la investigación se realizó entre los meses de junio del año pasado y pues estamos concluyéndolo en marzo. Entonces, son resultados recientes, son datos que tenemos de lo que está sucediendo en Oaxaca, uno de los 32 estados de este país, y creemos que es importante que también contemos con datos que nos digan cuál es la situación real de la tortura. Bueno, sí, efectivamente venimos a presentarles el informe que se titula Impunidad y Negación de la Tortura en Oaxaca, informe sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La intención de este informe es justamente sumarse a la adecuada implementación de la nueva ley. La ley quedó, la verdad es que muy bien. Me parece que las organizaciones, los académicos, todos los actores que contribuyeron a esta nueva ley hicieron un gran trabajo, pero ahora falta la implementación. Decía Edith hace rato que el protocolo de Estambul ya tiene, desde 2003 se implementó en México, entonces tiene 16 años aquí y apenas, de hecho todavía no se alcanza a entender el objetivo de este protocolo. Entonces, con la intención de ir generando propuestas para la adecuada implementación es que se hace este informe. La manera en que lo hicimos, les comento, es revisando expedientes de la Defensoría en el estado de Oaxaca, la Defensoría de Derechos Humanos del estado de Oaxaca, DDHPO, y ellos accedieron a presentarnos sus documentaciones. Revisamos 120 expedientes, de los cuales 84 calificaron como tortura o trato cruel, inhumano y degradante. Estos expedientes pertenecían a los años 2017 y 2018. Les decía que 84 de ellos calificaron como tortura o trato cruel, inhumano, degradante. Los criterios para clasificar o reclasificar estos expedientes son los contemplados en la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura, y los métodos de tortura que fuimos detectando son los señalados en el protocolo de Estambul, pero también los que hemos ido observando en el país a través de la experiencia de los protocolos que hemos realizado. Bueno, el primer resultado que tuvimos fue que en estos 2 años la tortura ocupaba, de estos 84 casos, la tortura ocupó el 58% de ellos y 42 fueron de tratos crueles, inhumanos o degradantes. De estos casos, la Defensoría tenía contabilizados únicamente 3 como tortura y 12 de trato cruel, inhumano o degradante. Cabe señalar que nosotros revisamos expedientes de la Defensoría Central y de la zona del Istmo de Tehuantepec y de Juchitán únicamente. La Defensoría cuenta con muchas otras más defensorías en el estado que ya no se pudieron revisar, pero eso lo que nos hace suponer es que entonces el número se incrementa a muchísimo más, ¿sí? Nosotros tenemos 49 casos, ese 58% que les hablaba antes, equivalen a 49 casos de tortura y ellos solo tienen 3. Hay 46 casos al menos no registrados en esos expedientes que revisamos, lo cual ya nos dice mucho, ¿no?, de cómo está la clasificación.
Bueno, el informe estadístico de la Defensoría tiene contabilizados en total 28 casos de tortura para los años 2017 y 2018. Ese es en sus informes estadísticos oficiales. Acuérdense que nosotros solo estamos trabajando con una muestra. La incidencia de la tortura, este dato a mí me llamó mucho la atención porque no sé cómo explicarlo. La tortura ocurre mayormente, según los expedientes, en un 63% en el año 2017 y en un 37% en el 2018, es decir, hubo un decremento. Ahí habría que preguntarse qué pasó. ¿Dejó de haber menos quejas? ¿Qué pasó? ¿O algo operó realmente para que dejara de haber casos de tortura? La verdad es que lo dudamos porque hemos visto en notas periodísticas que la tortura sigue siendo muy vigente y de hecho que ha incrementado. Bueno, el perfil de las personas que vivieron tortura en estos años son los siguientes. El 79.76% son varones, el 20.23% son mujeres. El 54.28% pertenecen al grupo de edad de 30 a 39 años, el 25.71% pertenecen al grupo de 20 a 29 años, el 8.57% de 40 a 49 años, el 5.71% mayores de 51 años y el 5.71% son menores de edad. Aquí este dato es importante porque lo vamos a contrastar después con el perfil de los custodios. Pero entonces el rango de edad que observamos para que la gente viviera, bueno, de las personas que vivieron tortura fue de 16 a 61 años. El nivel de estudios, bueno, la mayoría se concentra en la primaria inconclusa y en el bachillerato terminado. Posteriormente tenemos licenciatura terminada, primaria terminada, licenciatura inconclusa, secundaria terminada y secundaria inconclusa. Los métodos de tortura detectados son los métodos que hemos observado realmente en peritajes, no solo en Oaxaca, sino aquí en el DF o en otros estados de la República, y son básicamente estos: golpes, amenazas, posiciones forzadas, esposamiento, privación de alimentos, insultos, negación de servicios médicos, que comentaba aquí la compañera, ingreso a la celda de castigo, incomunicación, exposición directa a gas lacrimógeno o gas pimienta, privación de agua, lesiones por disparos con armas de fuego, exposición a sustancias químicas durante la fumigación de las celdas, aplastamiento con botas o con alguna otra parte del cuerpo del perpetrador, humillaciones, incomunicación, desnudez forzada, quemaduras, privación de necesidades fisiológicas, simulacro de ejecución, delación forzada, presenciar la tortura de otros, aplicación de descargas eléctricas, tortura sexual, discriminación y asfixia seca. En particular con el tema de tortura sexual, revisándolo con otra compañera que ha llevado algunos casos de tortura, lo que observamos es que a pesar de que la tortura sexual se vive, acuérdense que el perfil de las personas que viven tortura son mayoritariamente varones, en este caso, ¿no? Y bueno, creo que en la mayoría de los casos. Pero dado el contexto de una cultura patriarcal muy marcada en Oaxaca, lo que observamos es que aunque se viva tortura sexual, no se denuncia, menos si son varones. Entonces, este dato, así como los mencioné, los métodos de tortura eran del más frecuente al menos frecuente. Si se dan cuenta, aquí la tortura sexual queda dentro de los últimos, pero nosotros presumimos que hay más ocurrencia de lo que está registrado. Bueno, la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes ocurren dentro de los penales en el 40.47% de los casos. Observamos que las personas en reclusión son vulnerables, son mayormente vulnerables para que se cometan hechos de tortura o tratos crueles, pero no solo en los centros penitenciarios, están estos centros de desintoxicación, los de atención psiquiátrica, incluso en los hospitales hay mucha violencia obstétrica que de repente califica como tortura y que no está en absoluto visibilizada. Bueno, en cuanto a los datos de los perpetradores,
el dato anterior decíamos que el 40.47% de estos hechos ocurren en los penales. Entonces, el perpetrador que encontramos como el primero son los directores de los penales. En segundo lugar, bueno, con un 35.71% de ocurrencia, los custodios con un 27.38%. En tercer lugar, los agentes estatales de investigación con un 20.23%, la policía municipal le sigue, los agentes de ayuntamiento, los agentes del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, los presidentes municipales, la policía estatal, la policía vial, la policía ministerial, personal de salud y finalmente había un caso de un topil. Bueno. Después de obtener estos resultados en la Fiscalía, bueno, ahorita les estoy presentando resultados más generales. Si ustedes leen el informe van a encontrar información más detallada sobre lo que encontramos en la Defensoría y en los otros casos también. Me estoy concentrando en algunos datos que nos parecen como más importantes de destacar. Después de realizar esta labor con la Fiscalía, también solicitamos a Seguridad Pública que nos permitiera la aplicación de un cuestionario al personal de custodia y efectivamente accedieron. Aplicamos 203 cuestionarios en 8 centros penitenciarios del Estado y los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. El 80.5% es personal masculino, el 19.5% es personal femenino. El 30.7% pertenece al grupo de edad de 21 a 30 años, el 36.1% de 31 a 40 años, el 17.8% de 41 a 50 años, el 10.9% de 50 a 59 años y 4.5% pertenece al grupo de edad de más de 60 años. Se fijan, hay una coincidencia entre tanto el género como la edad con respecto a las víctimas. Bueno, la escolaridad de los custodios, el 35.5% cuenta con secundaria, el 48.3% cuenta con bachillerato, el 12.3% cuenta con licenciatura, el 0.5% con maestría y el 3.4% no contestó. Hicimos una pregunta para saber si habían colaborado en otras instituciones de seguridad, porque lo que hemos observado es que van trasladándose, ¿no? Como de una institución de seguridad a otra o de una corporación a otra, y efectivamente el 10.3% de ellos habían estado en el ejército, el 9.9% en la policía estatal, el 7.9% en la policía municipal, el 7.9% en la policía auxiliar, bancaria, industrial y comercial, el 2.5% en la marina, el 2% en seguridad privada y el 1.5% en policía ministerial. 64.6% de los custodios refiere que las instalaciones en las que labora no se encuentran en buenas condiciones. Esto es algo que encontramos de manera reiterada en los expedientes, una queja que hacen las personas privadas de libertad. Las celdas están en fatales condiciones, los baños, bueno, creo que son peores, las cocinas, todas las instalaciones son muy malas y esta respuesta que nos da el personal de custodia nos corrobora eso que nos habían, bueno, que habíamos notado en los expedientes. El 79.9% respondió que no cuenta con el equipo adecuado para realizar su labor. También habíamos escuchado mucho, esta queja por parte del personal de custodia o incluso de los mismos policías de que no, ellos tampoco cuentan con el material adecuado para realizar sus labores. Es una queja que ellos tienen constantemente. Incluso algunos de ellos comentan que a veces ellos tienen que pagar sus propios equipos para hacer su labor. El 90.33% del personal de custodia asegura haber recibido capacitación en el tema de derechos humanos. Esto nos llamaba mucho la atención porque no es la falta de conocimiento sobre el tema de derechos humanos lo que hace o lo que impide la ejecución de una conducta, ¿no? Información tienen.
y varias capacitaciones. Lo cierto es que también por ahí Seguridad Pública nos había comentado que el personal que toma las capacitaciones no es todo. Algunos están más obligados a tomar la capacitación que otros. Sin embargo, aquí el 90.3% nos dijo que sí han recibido capacitaciones en derechos humanos en general. Bueno, por otra parte, hicimos un grupo focal con jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, porque justo habíamos detectado que dentro de los perfiles de las personas proclives a vivir tortura se encuentran los jóvenes. Entonces realizamos este grupo focal con la intención de conocer cuál era su percepción sobre el tema de seguridad y el abuso policial. Participaron 17 jóvenes, 11 varones y 6 mujeres. Y de ellos 15 identifican a su colonia y a la ciudad de Oaxaca como altamente peligrosa. Es curioso porque estos 15 estudiantes viven en zonas periféricas de la ciudad. Cuando les preguntábamos en dónde viven, nos decían que era en zonas periféricas o municipios aledaños. Oaxaca ha crecido mucho en los últimos años, pero en condiciones bastante difíciles, con servicios básicos limitados, con grupos criminales que se han ido insertando en estas comunidades de tal suerte que sí, esas colonias suelen ser muy inseguras, más últimamente. Los otros 2 estudiantes que dijeron que Oaxaca, bueno, era segura o no tan insegura, ellos vivían en el centro de la ciudad. Bueno, los delitos que reportan con mayor frecuencia en sus colonias son robo, homicidio y narcomenudeo. La presencia de sindicatos como la CTM y el Sindicato Libertad también son fuentes de violencia en sus medios inmediatos. Estos 2 sindicatos actúan con muchísima violencia y están vinculados a ciertos grupos delincuenciales que, bueno, sí generan mucha desestabilidad. Perciben a las autoridades omisas frente a la delincuencia. Agreden, ellos los perciben como personal que agrede a las personas por faltas administrativas o por ninguna razón, que realizan detenciones arbitrarias para sacar algún beneficio económico. De hecho, 3 de ellos, al menos, habían sufrido este tipo de detenciones. Uno por estar fumando un cigarrillo ahí en su coche, intentaron sobornarlo, intentaron detenerlo, él como estudiante de Derecho argumentó y no se lo pudieron llevar, no lo pudieron detener, pero en muchos otros casos esto no funciona así. Bueno, consideran que los acuerdos con los más altos mandos policiales con el crimen organizado es un obstáculo para que realicen su trabajo de manera eficaz y oportuna. Ellos consideran a los jóvenes, mujeres, comunidad LGBT, personas con baja escolaridad, tribus urbanas, periodistas y defensores de derechos humanos, grupos vulnerables para vivir abuso policial. Bueno, hasta aquí. Lo que encontramos es una serie de deficiencias para la calificación de los hechos de tortura en los expedientes que revisamos. En ellos observamos que hay la suficiente información para calificar a los hechos como tortura o trato cruel, inhumano, degradante, pero no quiere ser mencionado, no lo mencionan así. Tuvimos un taller con los defensores en donde nos decían que no se sienten calificados para decir que esos hechos fueron tortura. Consideran que les faltan elementos y que necesitan necesariamente un protocolo de Estambul. Es impresionante cómo ellos mismos se descalifican para acreditar los hechos como tortura o no. Y creo que esto se ve muy claramente reflejado en los expedientes. Hay una deficiencia en la clasificación muy alta cuando ahí mismo en la narración de los hechos viene todo. Viene quiénes los detuvieron, cómo los detuvieron, qué les hicieron, vienen los métodos de tortura, vienen en algunos casos cuando son remitidos a algún centro penitenciario, en la mayoría de esos casos hay un certificado médico porque el centro penitenciario no se quiere hacer cargo de de la situación física en el que los llevan, entonces ponen algunos certificados médicos que por cierto también tienen muchísimas carencias,
pero que en algunos casos sí logran señalar algunos, no sé, algunas secuelas físicas que nos permiten acreditar eso como tortura. Entonces, bueno, todo esto observamos en la Defensoría. Definitivamente sí faltan clasificaciones y calificaciones mucho más claras. Ellos han tenido diversas capacitaciones, incluso Código DH ha capacitado ampliamente en el tema. Sin embargo, faltan otros elementos y yo creo que también está muy en juego el elemento del miedo de nombrar y denunciar la tortura así. Hay mucho miedo de decirla, hay mucho miedo de nombrarla y denunciarla. Y claro, Oaxaca es un estado muy peculiar en donde, pues sí, actúan con mucho amedrentamiento hacia las personas que hacen este tipo de denuncias. Bueno, también algo que nos llamó mucho la atención es cómo el perfil, decíamos, de las víctimas es muy parecido a la de los perpetradores. Las edades, el grueso van entre 20 a 40 años, son varones el 80%, tanto de víctimas como de perpetradores, y con escolaridades básicas o media básica. Entonces, nos hace pensar que es una guerra entre pobres, entre varones, además tiene un marcado tinte de género, ¿no? Es una guerra de hombres contra hombres, que llama mucho la atención, aun cuando me parece que el número de casos con mujeres se ha ido incrementando poco a poco, aún sigue siendo mayoritariamente un tema muy masculino, muy de hombres contra hombres. Bueno, a partir de este trabajo entonces se hicieron una serie de recomendaciones. Aquí vamos a mencionar solo algunas, en el informe vienen otras. La primera es a la Fiscalía General de la República. Le recomendamos promover la comunicación y coordinación entre las fiscalías especializadas en desapariciones y tortura, los centros de detención y la policía. Existen omisiones de responsabilidad entre ellas, argumentando que ya no les compete si la persona se encuentra a cargo de otra autoridad. Hay que generar cadenas de responsabilidad. Al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, le recomendamos la generación de protocolos de evaluación y desempeño de los diferentes centros penitenciarios que tengan carácter vinculante. Es importante que inicien las sanciones a los altos mandos que no estén cumpliendo con sus obligaciones, porque definitivamente el tema de la impunidad es el que contribuye mucho a que la tortura se perpetúe, ¿no? Sanciones prácticamente no hay, no solo en Oaxaca, sino en todo el país. A la Fiscalía General del Estado de Oaxaca le recomendamos la conformación operativa idónea de la Unidad Especializada en Investigación contra la Tortura y asignación de personal y presupuesto que le permita cumplir su función y abatir el rezago de investigación de los casos que ha concentrado. En Oaxaca ya existe una unidad especializada de tortura, pero lamentablemente es una unidad con muchísimas carencias, solamente tiene 4 personas laborando en una unidad en un estado con esta problemática tan enfatizada. El recurso que fue designado para la unidad especializada es muy escaso, la gente no está especializada en el tema de tortura, estas 4 personas que trabajan tienen conocimientos, pero no son especialistas en el tema de tortura, entonces vemos por ahí muchísimas carencias para que esto pueda ir avanzando. A la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca le recomendamos monitorear si los protocolos del uso proporcional de la fuerza de las diversas corporaciones policiales se cumplen. Este es todo un tema, cuando uno les cuestiona a ellos directamente por qué es que abusan de la fuerza, ellos responden que hay un protocolo para usar esa fuerza y siempre se respaldan mucho en esto. Y la verdad es que cuando uno lee esos protocolos sí dejan un margen muy amplio para que ellos puedan abusar. Entonces ahí creo que desde algunas definiciones hay que trabajar muy fuerte para que cada vez se pongan límites mucho más fuertes y que impidan la ejecución de la tortura.
También les recomendamos instalar cámaras de videograbación en todos los espacios de detención que cuenten con un monitoreo independiente de las corporaciones policiales. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca le recomendamos promover la adecuada documentación de los casos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con listados más explícitos de los métodos de tortura, los diferentes momentos de la tortura, las diversas corporaciones policiales o autoridades que participaron, descripción de las secuelas físicas y psicológicas. También les recomendamos dar seguimiento puntual a los directores, personal de seguridad y custodios con mayor número de quejas por parte de las personas privadas de libertad, con el objetivo de generar sanciones y evitar nuevos abusos. Cuando estuvimos haciendo esta revisión de los expedientes, nos dábamos cuenta que los mismos defensores ubican perfectamente ya quiénes son los torturadores más con el top, ¿no? Con los puntajes más altos de quejas por parte, sobre todo de las personas que se encuentran detenidas. Y me parece que esa información se tendría que usar para empezar ya a hacer un listado y empezar a sancionar a estas personas y evitar que se replique la tortura. Bueno, eso fue todo. Gracias. Muchísimas gracias, Pati. Decir también que estamos en el marco, recuerdo nuevamente, estamos en el marco de la implementación de la ley contra la tortura. Y en Oaxaca, aunque tenemos avances, falta todavía mucho camino por recorrer. Estos son datos muy concretos, los pueden encontrar todos en el informe. Tenemos ejemplares del informe ahí al lado y estaremos circulando ya en breve la versión digital también. Decir también que a la par con este trabajo de investigación, también tenemos una campaña de información sobre los principales contenidos de la ley. La campaña se llama Voces contra la Tortura, hemos hecho unas infografías, unos spots de radio y también una canción que hemos pedido a nuestra compañera Mare Advertencia Lírica. Ella es rapera, zapoteca, feminista, migrante, mujer nacida en Oaxaca que ha estado también ya por más de 15 años trabajando con su propuesta musical y ella nos dice que en el debate de temas incómodos. Por eso nos pareció también la persona perfecta para trabajar una canción que abordara el tema de la tortura. La canción se llama Secuelas y también nos va a compartir con algunas otras rolas. Buenos días, buenas tardes, no sé qué hora ya son. Para mí es pues un honor el que consideren también el arte como dentro de todos estos procesos de denuncia y visibilización y pues de seguimiento también a los casos de violación de derechos humanos en México y en el mundo. Pues esta canción, como ya lo dijo la compañera, la trabajamos en conjunto para poder visibilizar el tema de tortura. Y para mí, pues el arte se convierte en una manera más lúdica y a veces un poco más amable, no necesariamente siempre, pero para poder hacer llegar estos temas hacia la sociedad en general. Entonces esta canción se llama Secuelas, los audios son de Italia, la compañera que también está llevando el caso de tortura en Atenco, y pues decidimos hacer esto como también tratando de visibilizar que no solo es una lucha aislada de un territorio, sino más bien es esta lucha por contrarrestar todas las violaciones de derechos humanos en todo México. Así que ahora sí, por favor, si me la puede regresar y le subimos tantito el volumen de la pista. Cuando la tortura es la respuesta, ¿cómo se solicitan las secuelas? ¿Cómo se habita un cuerpo que dejaron roto las víctimas de tortura? Somos todas, somos todos. Cuando la tortura es la respuesta, ¿cómo se sobrevive a las secuelas? ¿Cómo se habita un cuerpo que dejaron roto las víctimas de tortura? Somos todas, somos todos. ¿Cómo se mide el uso excesivo de la fuerza en un régimen impune que el diálogo no apuesta? Si es que protestan y no quieren dar respuesta, te fabrican delitos, te hostigan o te violentan. Tratan de diluir tu dignidad a golpes, tratan a base del miedo que tu mente no controles, tratan de quitarte la dignidad, callar las voces y en ese intento cometerán actos atroces.
Las huellas físicas no solo son la única manera que atacan bajo órdenes las fuerzas públicas. La violencia sexual, la asfixia, las amenazas son parte de que la gente rompa su confianza. Es la secuela que viene acompañada de pruebas forzadas y declaraciones forzadas. A base de violencia ya sabemos la ciencia, la verdad histórica es de quien impone la fuerza. Cuando la tortura es la respuesta, ¿cómo se justifican las secuelas? ¿Cómo se habita un cuerpo que dejaron roto las víctimas de tortura? Somos todas, somos todos. Cuando la tortura es la respuesta, ¿cómo se sobrevive a las secuelas? ¿Cómo se habita un cuerpo que dejaron roto las víctimas de tortura? Somos todas, somos todos. Hoy víctimas luchan por recuperar su historia. En solidaridad estamos para resarcir la memoria, pues no hay reparación que compense el daño hecho. Hay un antes y un después de la tortura y es complejo. No solo aplica a la víctima directa, hay que entender que todo alrededor de la persona afecta. Pues las secuelas dañan también familias después de la tortura. ¿Cómo retomar la vida? No hay una fórmula, cada caso es diferente, pero siempre hay que escuchar de la víctima lo que siente, que pueda nombrar los daños, que rompe el silencio, se corra la alerta y nadie vuelva a pasar por eso. Esa es la verdadera cura de este mal. En unión romperemos el ciclo de la impunidad. El miedo hoy ya no nos paraliza, luchamos contra justicia y encontrar la justicia. Cuando la tortura es la respuesta, ¿cómo se justifican las secuelas? ¿Cómo se habita un cuerpo que dejaron roto las víctimas de tortura? Somos todas, somos todos. Cuando la tortura es la respuesta, ¿cómo se sobrevive a las secuelas? ¿Cómo se habita un cuerpo que dejaron roto las víctimas de tortura? Somos todas, somos todos.